Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Casi Familia TV, les saluda su amiga Reina. Hoy les traigo un arroz rojo mexicano, es un clásico de nuestra cocina, llena de sabor y tradición. Perfecto como acompañamiento o base para platos principales, combina ingredientes simples como tomate, ajo y especies, creando un aroma y sabor inconfundibles. Ideal para realzar cualquier comida familiar o celebración especial. Y sin más que decir, comenzamos. Para esta receta voy a usar 6 tazas de arroz y 5 tazas de agua, porque voy a estar usando una cajita de puré de tomate que pues aproximadamente contiene una taza. Media cucharadita de achiote. Aquí tengo Nor Suiza, pero también puede ser Nor Tomate. Vamos a usar sal, ese es al gusto, y vamos a usar aceite. Estaremos usando 3 tomates rojos, un cuarto de una cebolla o un pedazo de cebolla, 2 dientes de ajo y taza y media de verduras congeladas. Lo primero que vamos a hacer es lavar muy bien el arroz. Es bien importante lavarlo hasta que el agua quede clarita y después lo vamos a escurrir perfectamente muy bien. Y en lo que escurrimos el arroz vamos a preparar la salsa. Estaré cortando los tomates en 4 partes y lo vamos a colocar en el vaso de la licuadora. Les recuerdo que la lista de los ingredientes lo encuentras abajo de este video en la cajita de información, así que checa la cajita para que tomes nota. Vamos a agregar los 2 dientes de ajo. Damos la cebolla. Voy a colocar el cubito de Nor Suiza, esto es de pollo. Colocamos el achiote y le vamos a poner 2 tazas de agua. Esto lo vamos a licuar todo muy bien. Voy a poner aceite aquí en el sartén. La cantidad es al gusto. Prendemos la estufa a fuego medio alto. Bueno, ya que está el aceite caliente, agregamos el arroz. Coloqué el arroz en un colador para que se escurra muy bien. Y ahora vamos a dorarlo. Aquí depende de qué tan dorado les guste a ustedes. A mí me toma de 10 a 12 minutos. Vamos a estar moviéndolo para que se dore parejito. Y si por primera vez nos estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Toca la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video con una receta súper deliciosa, como este arrocito que estamos preparando el día de hoy. Este arroz lo puedes hacer para fiestas, para tus reuniones familiares o sencillamente para comer día a día con los niños. Este arrocito rojo queda súper riquísimo. Después de 10 o 12 minutos es así como se ve el arroz. Yo lo voy a dejar así, pero si a ustedes les gusta más doradito pueden cocinarlo un poquito más. Yo le voy a agregar aquí la salsa. Y aquí van las 3 tazas de agua, pero tibia. Le voy a agregar el puré o la salsa de tomate. Vamos a agregarle las verduras congeladas. Y ahora le vamos a agregar sal. La sal es al gusto. Yo aquí ya le puse una cucharada de sal. Vamos a probarlo. Bueno, siento que está bien, pero vamos a dejarlo que hierva y después lo probamos. Voy a taparlo y esperamos unos 2 o 3 minutitos en lo que hierve. Una vez que ya empezó a hervir, miren, vamos a rectificar la sal. Este es el momento donde nosotros podemos probar. Es mejor ponerle poquito y después le vamos poniendo un poquito más si le hace falta. Bueno, voy a probarlo. Le voy a poner un poquito más. Ahora sí, vamos a dejarlo que se cocine. Lo tapamos y vamos a bajar la estufa. Recuerden que teníamos la estufa a fuego medio alto. Ahora lo vamos a bajar a fuego bajito. Mi estufa es del 1 al 9, así que yo lo voy a bajar al número 3.
Bueno, vamos a ver cómo va nuestro arroz. Miren, miren nada más qué delicia. Como dicen por ahí, este arroz ya se coció, esto ya está listo, miren. Vamos a apagar la estufa y dejamos que se enfríe. Aquí tenemos el arroz, miren, ya está frío y ya lo mezclé. Quedó un arroz perfecto, suelto y muy delicioso. Tiene un sabor delicioso. Así que vamos a servirlo. Bueno, yo lo voy a servir en una tacita. Y puedes preparar un guiso súper riquísimo. Yo aquí ya preparé unas costillitas en salsa roja. Presionamos para que se compacta muy bien el arroz. Y ya nada más le damos vuelta la tacita. Y ahí está, miren qué bonito se ve. Aquí tengo las costillas de puerco en salsita roja, bien rico. Bueno, ahora vamos a probarlo con esta salsita roja con la que preparamos las costillas. Está exquisito todo esto, miren. Delicioso. Y así de fácil tienes un delicioso arroz rojo. Anímate a prepararlo y sorprende a tu familia con este clásico de nuestra cocina. Saludos a todos y muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Dios me los bendiga. Y recuerda que el mejor sazón es el que compartes.